Entonces, ¿verdad? Como les había mencionado, aquí está, esta fue la que les quedó de tarea. Haga la gráfica de estas ecuaciones en una cuadrícula de coordenadas. Ya en estas, pues ya ahí viene la cuadrícula, ¿verdad? Entonces, la número 1, voy a compartirles aquí para poder hacer primero la tablita. Ok, entonces nuevamente esta es la página 255 y es la número 1, ¿ok? Y la ecuación en esta, ¿cuál era? 3x menos 4, ¿ok? Esa era nuestra ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos aquí nuestra tablita que tenga valores de x y valores de y, ¿ok? Entonces, cuando x es 0, ¿verdad? Yo voy a sustituir aquí x por 0. Entonces sería y igual a 3 por 0 menos 4. ¿Ok? Entonces tenemos que y es igual a 0 menos 4. Entonces y es igual a menos 4. Entonces ahí es donde vemos que y es menos 4. ¿Sí? Entonces esa es una de las coordenadas, que cómo se escribe ya en la gráfica, se escribiría así, 0 menos 4. ¿Okay? Cuando la ponen ya en la gráfica. Ahora, veamos. A ver dónde tengo. El otro que es el 3. Ok, entonces ahora voy a hacer cuando x es 1, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? 3x, ¿verdad? Que sería 3 por 1, ¿sí? 3 por 1 son 3 menos 4. Entonces, a 3 le quito 4, voy a quedar en menos 1. Entonces, aquí tengo menos 1, que se escribe 1 menos 1. Así se escribiría dentro de la gráfica. 1 igual a 1 menos 1. ¿Sí? Y si quisiéramos usar un punto más, ¿verdad? Aquí voy a borrar esto otra vez. Si quisiéramos usar un punto más, digamos que quiero usar ahora el 2, ¿ok? Entonces, 3 por 2. 3 por 2 serían 6, menos 4 serían 6 menos 4, que serían 2. Entonces, aquí también sería 2. ¿Sí? Y esto ya se escribiría. Siempre que comencemos con los números que vamos a reemplazar, empezamos del 0 siempre. Es lo más fácil, siempre empezar con el 0, sí. Porque al momento de que tú pones que x es igual a 0, te va a dar el valor de la coordenada de la y. O sea, dónde va a caer el punto dentro del eje de la y. Ok, aquí están, ¿verdad? Entonces habíamos quedado 0 menos 4, ¿verdad? Después 1 menos 1 y el último punto era ¿qué? 2, 2, ¿sí recuerdan? Entonces ese 2, 2 caería aquí y si se fijan, la línea está sobre ese punto. Así es como confirmamos que sí, que esa línea va a continuar diagonal hacia abajo y hacia arriba también, ¿ok? Entonces aquí podemos ver cómo el 2, 2 cae dentro de nuestra línea. ¿Sí? Ok. Muy bien, ahora vamos con la número 2. ¿Verdad? Y la número 2, aquí está. La ecuación es
2x más y igual a 5, ¿ok? Entonces, recuerden que nuestras ecuaciones lineales tienen que estar en el formato de y es igual a algo x y luego la constante. Si vamos hacia, ¿dónde era que estamos? Aquí, donde dice ecuación lineal, ¿verdad? En la lección que hicimos, dice la ecuación y igual a 2x menos 4. Queremos que nuestras ecuaciones siempre estén en ese formato, donde esté la y igual a y después el coeficiente con la variable de x y después, por último, la constante. Entonces, queremos ese formato. ¿Ok? Entonces, en la número 2, si se fijan, no está en ese formato. Entonces, voy a dar el ejemplo de cómo convertirla a ese formato. Déjenme vengo para acá. Para tenerlo aquí enfrente. Maestra, ¿esto es cálculo? No, sigue siendo álgebra. Viene ¿Álgebra? siendo, sí, el plano de coordenadas. Ajá. Ay, Dios mío. Sí. Oops, ¿dónde está? Share screen. Ok. Entonces, ahí en la 2, ¿verdad? Teníamos nuevamente 2x más y igual a 5, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí para que se quede la y del lado izquierdo es pasar esa 2x hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Le restamos 2x aquí para que se elimine y vamos a restarle 2x acá para que quede, se elimina esta y va a quedar y igual a menos 2x y ese 5 pues es positivo más 5. Ahora sí ya lo tenemos en el formato que queremos. ¿Ok? Ya después de tenerlo en ese formato, ahora sí podemos hacer nuestra tabla para encontrar esos valores de x y de y. A ver, voy a moverla un poquito hacia el lado. Ok. Ok. Entonces, cuando x es 0, ¿verdad? Recuerden que cada que yo ponga x como 0, esta va a ser mi eje de la y. Y va a ser 5. Sin tener que resolverlo, yo sé que ya ese es el eje de la y. ¿Ok? Lo voy a hacer simplemente para que puedan ver. Y igual a menos 2x, ¿verdad? Perdón. Menos 2 por 0 más 5, ¿verdad? Menos 2 por 0 son 0. Más 5. Entonces, y es igual a 5. ¿Sí? Maestra, ¿por qué la respuesta de 5, donde quitó los 2, de 2x, la respuesta es 2x, que no es 3 positivo x? ¿En cuál? Perdón. Abajo de la línea. No, porque estoy restándole 2x a ambos lados, ¿verdad? Entonces, yo no tengo x del otro lado. Nada más tengo mi constante de 5. Entonces, por eso quedó como menos 2x, porque no hay ninguna otra x que yo pueda utilizar para restarle esas 2x. Yo no puedo restar, no puedo utilizar mi constante, o sea, recuerdan, este de aquí es una constante.
¿Qué significa? Que no tiene variables, simplemente es un número que siempre va a ser 5. Yo no puedo combinar ese 5 con mis X porque no es una variable, es una constante. Entonces yo no puedo mezclar mis constantes con mis variables. Cierto, gracias. Okay. Y en el formato siempre tiene que quedar primero la variable, el menos 2x más el 5. Sí. No se podía haber Entonces, puesto, si yo hubiera puesto primero el 5 más y después menos y luego 2x, ¿verdad? menos 2x, ¿qué hubiese pasado? Te sale la misma respuesta, pero recuerden que el formato de nuestra ecuación lineal viene siendo este de aquí, mira. La ecuación lineal, como vimos en la página anterior, ¿verdad? Es y es igual a mx más b, ¿ok? Ese es el formato que usualmente utilizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? La m es el coeficiente que acompaña a la x y la b viene siendo la constante que tenemos al final, que en este caso sería la coordenada que va a quedar en el eje sobre la y, ¿ok? El eje sobre la y viene siendo la línea que queda en medio dentro de nuestra gráfica, ¿ok? Corriendo de arriba hacia abajo. Entonces, cuando x es 0, siempre nuestra eje de la y, nuestro punto que queda en el eje de la y, viene siendo este de aquí, que viene siendo la constante. ¿Ok? Entonces, Y una ahí me ecuación confundí. lineal siempre se va a escribir en este formato. Siempre lo vamos a acomodar de esa manera. Y simplemente es porque cuando está acomodado de esa manera es más fácil encontrar lo que ocupamos, como en este caso que tenemos aquí, ¿verdad? Si x es 0, ¿verdad? Entonces, y es 5. ¿Ok? Si x es 0, y es 5. ¿Por qué? Porque al momento que yo pongo aquí que x es 0, como está aquí, ¿verdad? Automáticamente eso me va a dar a 0. Y solamente me va a quedar el 5 o la b. Solamente me va a quedar la b, que viene siendo esa constante, ese último valor que queda al último. ¿Sí? Ahora sí, vamos a intentar con otros valores para poder tener otro punto en la gráfica. Podemos ahora aquí intentarlo ¿con qué otro número podríamos intentarlo? Pues con 1, que es de los otros que es un poco más fácil. Entonces, si x es 1, yo voy a ponerle aquí que x es 1. Ahora sí, tengo menos 2 por 1, serían menos 2, más 5. Aquí sí ya los combino, ¿ok? Porque ya le di un valor a x. Ahora sí ya tengo dos constantes, menos 2 y 5. Menos 2 más 5 serían 3. Ese sería mi otro punto. Y como en la sugerencia que nos decía que era conveniente a veces mejor buscar 3 valores de x, entonces voy a ahora sí buscar un tercer valor de x. Voy a poner aquí 2. 2, ¿ok? Entonces cuando x es 2, yo tengo menos 2 por 2, me da a menos 4, ¿verdad? Y menos 4 más 5 me da a 1. Entonces, cuando x es 2 y y es 1. ¿Sí? Esos 2 puntos sí me salieron, maestra, pero el primero yo puse 5, puse 3, no sé qué hice y puse 1, 3 en primero, después 2, 1, después 3 menos 1. Ok. Pero nunca encontré el 0, 5, porque El 0, yo 5. hice lo contrario, no puse menos 2, sino puse 5 menos 2, 3. Ok. Me confundí ahí. Sí, sí, sí. Ok. Ese fue el punto que me faltó. Ese fue el punto, ¿ok? Sí. Entonces, aquí les voy a escribir, ¿verdad? ¿Cuáles serían los 3 puntos que podríamos poner en esa gráfica? Sería el 0, 5,
sería el 1, 3 y el 2, 1, ¿ok? Serían esos 3 puntos los que podríamos poner en nuestra gráfica. Los voy a subir un poco porque parece que no se alcanza a ver ahí. ¿Ven el último, el 2, 1 o se los está cubriendo? Sí, sí lo miramos. ¿Sí lo ven? Ok. Ujú. Ok, entonces el 2, 1. Ahora sí vamos a volver a compartir la página de las respuestas. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? 1, 3 fue el que ellos pusieron. 1, 3 y luego 2, 1. Y teníamos, ¿cuál otro? ¿0 qué? 0,5. 0, 5. Y si se fijan, ahí la línea está pasando por ese eje de la Y que está en 5. ¿Sí? 0, 5. Ahí está. Entonces ahí se puede trazar su línea para que quede. Muy bien. Ok, vamos ahora a la número 3, ¿verdad? Aquí está. 3, la ecuación tenemos que x menos 2y es igual a 1. Entonces, nuevamente, aquí tendríamos que cambiar esa ecuación al formato, ¿verdad? De y es igual a mx más b o y es igual a nuestro coeficiente x más a nuestra eje de la y, ¿ok? Entonces, voy a compartir aquí para poder cambiar esa ecuación. Maestra, perdón. Sí, Entonces quiere decir que siempre que veamos una ecuación en esta forma, nosotros la tenemos que invertir. la tienen que cambiar a una ecuación lineal, ¿ok? Y la ecuación lineal es donde tienen que x es igual a y luego algo x más o menos y sería el último constante. Esto no sabíamos nosotros. Al menos yo no. Sí, en la página 254, ahí es donde explica lo que es la ecuación lineal y el formato de la ecuación lineal. Sí, gracias. Sí Muy me bien. acordaba que usted había dicho eso, pero no entendía cómo iba a ser eso yo. No, Pero sí me sabía acordaba cómo que usted hacerlo. dijo eso. Ajá, que era en ese formato. Y sí, porque no vimos ejemplos que tuviera la ecuación que no estuviera en ese formato. Sí, por eso nos agarró de sorpresa. Sí, por Sí, eso sí les la agarró verdad. de sorpresa. Sí, porque no hicimos ejemplos donde no estuviera en ese formato. Entonces, Yo lo que Sí, pues hice fue ahí me atoré, acordarme. maestra. Me ¿mande? acordé que usted restaba y quitaba en las ecuaciones. Dije, voy a probar así quitándolas porque no me daba la cabeza. Ajá. Pero sí me confundí anyway, pero por lo menos tuve la idea. Ya. De Sí. cómo, ¿verdad? Ok. Ujú. Entonces, a ver, déjenla, vuelvo a poner aquí. Tenemos, sí era, x menos 2y es igual a 1, ¿ok? Y quedamos que queremos este formato, Tenemos que poner. ¿ok? En ese formato, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle una x aquí y quitarle otra x acá para eliminar esa x. Y ahora voy a quedar con menos 2y es igual a, recuerden que siempre queremos la x primero, ¿ok? Entonces va a quedar menos x más Menos. 1. Más 1, porque ese 1 es positivo allí. ¿Ok? Ahora tenemos que dividir todo esto entre 2 negativo. Aquí es donde se pone un poquito más complicado, ¿verdad? Entre menos 2. Para que solamente nos quede esa y. Entre menos 2. ¿Ok? Entonces ya nuestra ecuación lineal nos queda que y es igual a menos x más 1 sobre menos 2. Mm, mm.
El chiste es liberar la Y, ¿verdad? Sí. El chiste es liberar la Y en ese caso. Ujú. ¿Sí? Ok. Y hay dos maneras de ver esto, ¿verdad? Esta sería una manera. La otra, cuando tú tienes el sobre 2 allí, es como si lo vieran así. X igual a menos X sobre menos 2, que simplemente sería X sobre 2, más 1 sobre menos 2. ¿Ok? Con cualquiera de estas dos maneras podríamos hacer esa ecuación. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo aquí a hacer mi tablita, X, Y, ¿ok? Y yo le pongo cuando X es, no sé qué valor quieran usar. 0, ¿verdad? Siempre cuando utilizamos el 0. ¿Sí? ¿O quieren utilizar otro? Yo puse 1. Ok, entonces empecemos con 1. Entonces, si ponemos 1, ¿verdad? Vamos a sustituir aquí. Voy a borrar por mientras la de abajo para poder sustituir. Tenemos menos, aquí va a estar el 1, más 1 sobre menos 2. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa allí? X es igual a, y tenemos menos 1 más 1. A mí me dio ¿Cero? punto 5. Punto 5 me dio a mí. ¿Qué te dio? ¿Punto 5? No, ¿verdad? Menos 1 más 1, 0. 0. 0. ¿Qué tenemos allí? Ay. Menos. No me tomé mis pastillas y ya ando toda. Ok, entonces 0 entre menos 2, ¿a qué les da? 0. ¿Verdad? Cualquier número, perdón, cualquier número cuando lo divide entre 0, ¿verdad? 0, perdón, cuando divides 0 entre cualquier número, te da 0. Porque el 0 no te puede quedar abajo. Cuando el 0 queda abajo, eso ya se considera como un error. Es un número, ¿cómo le llaman? Imaginario. O sea, no puede quedar el 0 abajo. Es un número 0. Ok, entonces aquí ya simplemente Y es igual a, perdón, parece que es X. A 0. Ujú, es igual a 0. Entonces, cuando X es 1, Y es igual a 0. ¿Sí? Ok. Ahora, Muy bien. Ahora, quiero que vean cómo si hubiéramos utilizado la otra ecuación, nos hubiera dado el mismo valor. ¿Sí? Recuerden que les dije que esa ecuación también era igual a lo que vendría siendo menos X sobre menos 2 más 1 sobre menos 2. Simplemente se pone el menos 2 sobre ambos. ¿Ok? Entonces, si yo aquí pongo
lo sustituyo, ¿verdad? Menos 1 sobre menos 2. Ay, qué nota más feo. Más 1 sobre menos 2 simplemente viene siendo un medio negativo. ¿Ok? Es lo que viene siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un medio positivo, porque si se fijan que tenemos negativo entre negativo, Da positivo. da positivo. Entonces, tengo yo un medio más menos un medio. ¿A qué me va a dar allí? 0. A 0. Entonces, si ven cómo utilizando cualquiera de las dos ecuaciones, ¿verdad? Les da lo mismo. Ahí es donde ven que esta de aquí es lo mismo que esta de aquí. Simplemente se pone el menos 2 sobre ambos valores que tienen ahí arriba. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Entonces, ustedes, como se les haga más fácil, cualquier ecuación que quieran usar, pueden utilizar. ¿Ok? Para poder revisar esta, simplemente vamos a continuar usando la primera ecuación, ¿verdad? La que ya habíamos hecho. Por cuestión de tiempo. ¿Ok? Entonces, ya usamos el valor de 1. Ahora vamos a utilizar el valor de 3, que es el que también teníamos en las respuestas. ¿Ok? Voy a borrar lo que ya tenía aquí. Para poder hacer las otras. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo el 3 o sustituyo el 3 dentro de esa X, perdón, aquí va a quedar menos 3 más 1, ¿verdad? Sobre 2. Entonces, si yo tengo menos 3 más 1, ¿a qué me da? Menos 2. A menos 2 sobre menos 2. Que viene siendo igual a, ¿verdad? Negativo entre negativo, pues ya ahí me da positivo. 2 entre 2. 1. 1, ¿verdad? Entonces, cuando X es 3, Y es 1. ¿Sí? Dios mío. Ok. Entonces, ahora, si queremos usar, ¿verdad? Como usualmente usamos el 0 con X, vamos a ver qué nos va a pasar. Ok, entonces, cuando X es 0. Sabemos que pues no tenemos menos 0, ¿verdad? Simplemente sería 0, ¿verdad? Aquí sustituimos ese 0 dentro de esa X más 1 sobre 2, ¿verdad? Perdón, sobre 2 negativo. ¿Ok? Entonces, 0 más 1 sería 1 sobre 2 negativo, que viene siendo lo mismo que menos 1 negativo, ¿verdad? Menos 1 medio. Entonces, cuando X es 0, Y o el eje de la Y, el punto va a quedar sobre el eje de la Y en el menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a compartir lo que teníamos de respuesta. Ok. Está aquí en la número 3, ¿verdad? Entonces teníamos 1, 0, ¿verdad? Fue lo que hicimos. 1, 0, ahí está, ¿verdad? También hicimos 3, ¿verdad? Y quedó que 3, 1. Y el último que hicimos era cuando X es 0, Y es que menos 1 medio. Y si se fijan, ahí está la línea. Está pasando sobre
el menos 1/2. Quedaría aquí. ¿Sí? No, hombre. Sí. Ok. Vamos ahora a la 4. No, esto sí que de veras. Y la 4, pues igual, ¿verdad? Nuestra ecuación no está en el formato que la queremos, pero en este caso simplemente vamos a dividir entre 2 negativo para conseguirla en ese formato, ¿verdad? Ahorita está en menos 2y igual a 4x. Entonces, comparto aquí. Y dice menos 2y igual a 4x. Ahí está. Sí, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dividimos entre 2 negativo, dividimos entre 2 negativo, ¿verdad? Y queda que y es igual a menos 2x, ¿ok? Si yo divido 4 entre 2 negativo, me da menos 2. Entonces ya queda que x es igual a menos 2x. Encargo esta. Sí. Ok, entonces voy a hacer aquí mi tabla. X, Y, ¿verdad? Entonces, cuando X es 0, si se fijan, no hay una constante. Entonces, cuando X es 0, Y sería 0. ¿Ok? Como no hay ninguna constante, no hay más algo o menos algo, entonces simplemente Y sería 0. Vamos a confirmar eso. Y igual a menos 2 por 0. Perdón, no acomodo bien. ¿Verdad? Y menos 2 por 0, pues simplemente es 0. Entonces ahí pueden confirmar que efectivamente, ¿verdad? Si X es 0, Y también va a ser 0. Ok. Continuemos con otro valor. Podemos poner a X como 1. Ok, cuando X es 1, simplemente menos 2 por 1. Menos 2. Menos 2. Ok, entonces cuando X es 1, Y es menos 2. Ya está. Ujú. Y podemos hacer uno más. Ponemos a X como 2. Y cuando X es 2, simplemente sería menos 2 por 2. Y sería menos 4. ¿Sí? Ahí tenemos 3 valores, ¿ok? O 3 puntos. Nos va a quedar 0, 0, 1 menos 2 y 2 menos 4, ¿ok? Voy a abrir la gráfica para que puedan verla. Maestra, a mí me salió igual, pero no lo hice como usted. A lo mejor simplemente sustituiste, ¿verdad? El valor de X y también ya así te salió la respuesta sin tener que mover la ecuación. Como no había constante en este caso. Ujú. ¿Okay? Y la respuesta siempre es una, porque pregunto, por ejemplo, en el número 2 que hace rato resolvió, Ajá. uno de los valores era, para mí era 0,3 y para usted era 1,3, pero al final sí me salió la línea. ¿Eso está bien o eso está mal?
Te tiene que salir la línea tal y como está aquí en la gráfica. O sea, tiene que ser exactamente el valor Sí. que usted da. Sí, Ok. Sí estuvo mal. los puntos que estábamos viendo, sí. Ok. ¿Ok? Entonces ahí está. Porque esta es la línea, o sea, ya las líneas que le estoy mostrando aquí, ¿verdad? Dentro de las gráficas, esa ya es la línea que pertenece a esa ecuación lineal. Entonces tiene que quedar tal y en esos puntos para que puedan ver que esa es la ecuación lineal. ¿Ok? Entonces en la 4, ¿verdad? Habíamos hecho 0, 0 y si se fijan, está ahí en el punto, en el mero centro, en el origen. Después 1 menos 2, ahí está el otro. ¿Y cuál fue el último que hicimos? 2 menos 4. 2 menos 4, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí está el 2. Si yo bajo, aquí está mi línea corriendo sobre el menos 4 también. ¿Sí? 2 menos 4, ahí está. Y de allí va a continuar hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la número 5. Y la número 5, ¿verdad? Tenemos que menos x es igual a y más 2 y queremos allí cambiar para que la y quede de mano izquierda y la x de mano derecha. ¿Ok? Entonces, veamos aquí. Ok. Veamos. Menos x igual a y más 2. Estoy viendo dos maneras de hacer esto para que no queden con, al intercambiarlas, ¿verdad? Que no queden con su y negativa, porque si movemos la y hacia la izquierda, pues va a quedar como la y negativa. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es, en vez de mover la y, voy a mover el menos 2 y vean lo que pasa, ¿ok? Queda que menos x menos 2 es igual a y. ¿Ok? Se elimina eso. Menos x menos 2 es igual a y. Ahora sí, yo simplemente puedo intercambiar hacia el otro lado, ¿verdad? Sin tener que hacer nada, simplemente los voy a mover de lugar porque sabemos que menos x menos y es igual a y. Simplemente los estoy moviendo del lado izquierdo al lado derecho. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya aquí tengo mi ecuación lineal. Ahora sí, ya puedo hacer aquí mi tablita. X, Y. ¿Ok? Y cuando X es 0, tengo que Y va a ser menos 2. ¿Ok? Yo puedo allí simplemente, ¿verdad? Sustituir 0 menos 2 y y igual a menos 2, ¿verdad? Ahora, cuando x es 1, ¿ok?
tengo que menos 1, menos 2, sería que menos 1 y menos 2, menos 3. Muy bien. Menos 3. Cuando X es 1, Y es menos 3. Y cuando X es 2, vamos a hacer ese cambio. 2 por X. ¿Verdad? Tenemos menos 2 y menos 2 sería Menos 4. menos 4. Entonces, ya ahí ya hay 3 puntos, ¿verdad? 0 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 4. Y en las respuestas que tenemos, nos dieron el valor de cuando X es 2 y cuando X es 1, simplemente no teníamos el de 0, pero vamos a ver cómo cae dentro de esa línea. Ok. Veamos aquí. Ok. Entonces, teníamos, ¿verdad? 1 menos 3, ahí está. Menos 2. Teníamos 2 menos 4, que está ahí abajo. ¿Y cuál otro teníamos? 0 menos 2, ¿sí? Y ahí está, ahí cae. La línea, si se fijan, ahí está, en el menos 2. ¿Ok? ¿Cómo van? Yo en esa puse un montón. Puse 1 menos 3, 2 menos 4, 3 menos 5, menos 1 menos 1. No sé de dónde me salió todo eso. Pues sustituiste los valores para que te salieran, ¿verdad? Y simplemente puedes confirmar con todos los valores que ya tienes tú, ¿verdad? Escritos, puedes confirmar simplemente que caigan dentro de esa gráfica. Sí, la gráfica sí me salió la línea. Ajá. Y simplemente confirmas que sí estén esos puntos dentro de tu línea para confirmar que sí. Sí. Okay. Bueno. A mí me salió, pero me salió invertido. O sea, lo que tenía que haber sido X me salió como Y, lo que tenía que ser Y me salió. Ok. Maestra, disculpe, ¿puede regresar la página donde estaba la gráfica, la número 5, por favor? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. Es este. Me salió invertido, qué gracioso. Te salió, ajá, la gráfica te salió invertida. Gracias. Muy bien. Me salieron las coordenadas o al revés. Ok, entonces en el número 6 no tenemos que hacer nada más que simplemente mover, ¿verdad? A que nuestra ecuación esté con el formato de mx más b, o sea que este menos 3x lo queremos primero, ¿ok? Entonces, voy a compartir aquí. Ok, y tenemos la ecuación como y es igual a 6 menos 3x y la queremos en el otro formato. Recuerden que la queremos en este formato. Ok, entonces vamos a tener que y es igual a menos 3x más 6. Ok. El signo del menos se queda con esa 3x. ¿Sí? Ahora sí, podemos poner aquí x y y. Y cuando x es 0, recuerden que siempre nuestra y va a ser esa coordenada. Ahora podemos poner un 2. 1, ¿verdad? Menos 3 por 1 más 6, ¿verdad? Entonces tenemos que y es igual a menos 3 por 1 serían menos 3 más 6. Y menos 3 más 6 son 3.
Entonces, cuando X es 1, Y es 3. Ahora trabajemos con el 2. Ok, trabajemos ahora con el 2. Entonces, menos 3 por 2 serían menos 6. Y menos 6 más 6. 12. 0. 0. 0, ¿verdad? Menos 6 más 6, 0. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos 3 puntos. 0, 6, 1, 3 y 2, 0. Vamos a las respuestas que teníamos. Si se fijan, ahí está 1, 3 y 2, 0, ¿verdad? Solamente hizo falta 0, 6. En este caso, como va hasta el número 5, bueno, no, quedaría aquí. Si esta línea hubiera continuado, iba a pasar aquí sobre este punto de 0, 6. ¿Okay? Me da risa que me ha salido, pero no lo he hecho así, no sé cómo, o sea, lo hice diferente. Lo hice mal en realidad, no lo he hecho como usted nos está diciendo, pero me salió. Okay. Ahí está, ok. Entonces ahí se encuentran. Entonces, 1, 3, ahí está el punto. Después 2, 0, ahí está en el eje de la X. Y el último punto que teníamos nosotros era 0, 6, que era sobre el 6 en el eje de la Y. ¿Verdad? Y ahí ven la dirección en la que iba la gráfica, ahí hubiera pasado sobre ese 6. Okay. Ok. Ahora vamos a la número 7, ¿verdad? Y ahí ya era simplemente elegir la respuesta correcta, ¿verdad? Elija la respuesta que mejor responda a cada pregunta. Entonces, la número 7 dice, ¿qué ecuación resuelven los puntos marcados en la cuadrícula de abajo? Entonces, aquí tienen el punto 0, 1, ¿verdad? 0, 1, 0, 1. Después tienen el punto menos 1, 0. Y el punto menos 2, menos 1. Entonces, simplemente es ver cuál de estas ecuaciones va a hacer que estos puntos sean verdaderos. O sea que cuando X es 0, Y es 1. ¿Ok? Cuando X es menos 1, Y es 0. Y cuando X es menos 2, Y es menos 1. ¿Ok? Entonces, simplemente tendrían que sustituir esos valores para ver cuál de estas ecuaciones nos queda con esos valores. Y pues era la respuesta número 2. O sea que si yo veo que X es 0 aquí, tiene que quedar que Y es 1. Entonces, si yo tengo 0 menos 1, ¿verdad? Si sustituyo ahí, 0 menos 1 es igual a menos 1. Entonces, sí, efectivamente, sí queda. Después, cuando X es menos 1 y Y es 0, entonces si yo tengo menos 1 menos 0, también me da menos 1. Entonces, sí queda dentro de esa ecuación. Y por último, si yo sustituyera y pusiera menos 2 dentro de aquí y menos 1 aquí, si yo tengo menos 1 menos menos 1, recuerden que cuando tengan menos menos se convierte en más 1. Entonces, menos 2 más 1 me da menos 1. Así es como confirman esos 3 puntos que quedan dentro de esa ecuación. ¿Ok? Entonces, simplemente era sustituir esos valores de X y de Y asegurar que sí quedaran como, como una solución. Maestra, pero nada más decía en la cuadrícula de abajo. O sea, en esta. El cuadrícula en la número 3. ¿Ves? No, pues yo no comparé lo demás porque solamente decía en la cuadrícula de abajo, que es en la 3.
O sea, lo que se refiere es a esto. Esta es la cuadrícula. O sea, ¿qué ecuación de estas resuelven los puntos que están en esta cuadrícula? Entonces, esos son los puntos. 0, 1, ¿verdad? Menos 1, 0 y menos 2, menos 1. Esa es la cuadrícula que está allí. O sea, entonces, ¿cuál de estas ecuaciones va a resolver esos 3 puntos que están en esa cuadrícula? A eso es a lo que se refiere. Oh, pensaba que yo busqué siempre en la cuadrícula la tercera. O sea, asumí que era el cuadro y luego busqué la tercera, que es menos 2, menos 1. Ok, no, sí. Es los 3 puntos tienen que quedar. Ok. Veamos, Maestra. digamos que intentáramos con la número 1, ¿verdad? Con la respuesta de la 1. Si yo le pongo 0 aquí en la X y le pongo 1 aquí en la Y, cuando yo hago 0 menos 1, me da menos 1. Entonces, ahí veo que esa no es una solución. Porque aquí está diciendo que es igual a 1, no a menos 1. Entonces, pues no es una solución, no me concuerda. Igual si pusiera el menos 1 dentro de la X y después el 0, menos 1, menos 0, pues me sigue dando a menos 1 y aquí dice que es 1. Entonces, no concuerda. ¿Ok? La número 2 es la ecuación que hace realidad estos puntos. Ajá. Sí. Bueno. Selene, ¿tenías una pregunta? Sí, ya estábamos diciendo que la ecuación, la segunda, es la que da la respuesta correcta. Sí. Precisamente es eso. En el segundo punto, donde es menos 1, 0, yo estoy sustituyendo pues la X menos 1 y luego menos 0 y es lo que me da menos 1, maestra. Y aquí está, menos 1. Mm. ¿Sí? Oh, sí, ay, qué burra. Yo tenía las otras está. dos. Tenía la 0 menos 1 y tenía la 2 más 1 menos 1 y esta me quedé No, sí, ahí papaloteando. está. Entonces ahí ves que sí, que efectivamente, pues sí, menos 1 es igual a menos 1. Sí. Muy bien, maestra, Yo gracias. tenía uno y Es lo que cambié de por- tanto numerito como que ya de repente uno se le va, ¿no? El avión. Sí, sí, ok, muy bien. Entonces en la número 8, ¿verdad? Dice, ¿qué par ordenado es una solución de X menos Y igual a 1? Ahora nos está dando la ecuación que teníamos acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estos pares va a crear que sea verdadera, verdad? O más bien, ¿cuál de estos cae dentro de esta ecuación? Va a crear que sea verdadera. Entonces, igual, vamos a sustituir, ¿verdad? Menos 3 en la X, menos 4. Recuerden que cuando tienen menos se convierte en más. Entonces, menos 3 más 4 igual a 1. Menos 3 más 4. Ajá. Va a ser 1. Sí, A 1, entonces, maestra. esa es la respuesta. Voy a hacérselas aquí para que lo vean un poco más visual, ¿ok? Entonces, la número 8, ¿verdad? 0,1. Ok. Entonces, nuestra ecuación es X menos Y igual a 1, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar los puntos que ellos nos están dando. El primer punto que nos dieron era menos 3, menos 4, ¿verdad? Ok, esa era la opción 1. Y esa es la correcta. Si yo sustituyo menos 3 dentro de la X y sustituyo menos 4 dentro de la Y, me tiene que dar que es igual a 1. Ahora confirmo, menos 3. Recuerden qué pasa aquí, más. Se convierte en más 4 igual a 1. 1 es igual a 1, sí. Entonces es la primera opción. ¿Ok? Cuando yo sustituyo el menos 3 y el menos 4 dentro de esa X y de esa Y, sí hace que sea verdadera esa solución. Entonces, en ese ejemplo, la respuesta es la número 1. ¿Ok? La puse mal. ¿Ok? Veamos qué otra nos daba. La 2 nos ponía menos 3, menos 2, ¿verdad? O sea que yo tendría que poner
menos 2 y ver si me concuerda. Veamos cómo hubiera quedado allí. Ok. Menos 3, menos 2. Esa era la opción 2. Ok. Esa era la opción 2. Entonces, si yo pongo menos 2 aquí, ¿verdad? Para la Y sería así, más 2. Entonces, menos 2 más 2 me da ¿qué? Menos 1 igual a 1. No. Eso es incorrecto. Entonces, no es la 2. Por eso es la 1, porque la 1 sí daba que era igual a 1. Sí era, hacía que la solución fuera verdadera. Pues por eso es la respuesta 1. Ya ninguna de las otras opciones que tenemos allí nos da como solución. Solamente la número 1 nos va a dar esa solución. ¿Ok? Pero quiero que vean el ejemplo de cómo no es la 2 y por qué efectivamente sí es la 1. Porque la 1 hace que sea verdadera esa solución. ¿Ok? Entonces la respuesta aquí. Sería la 1. Ajá. Que viene siendo menos 3, menos 4. ¿Ok? Sí. Ok, vamos ahora a la número 9. Dice, ¿qué ecuación de una recta aparece en la gráfica? ¿Qué ecuación de una recta aparece en la gráfica? O sea, ¿cuál es la ecuación? Yo puse la 4. 2,3. Sí, es la 4. Y podemos utilizar esos puntos, ¿verdad? A 4. ¿Qué Sí, punto porque estamos? es 2,0. ¿Qué punto están viendo allí, verdad? Les está dando su eje de la y su eje de la X. O sea que el eje de la Y sería 0, 2, ¿verdad? O sea que cuando X es 0, Y es 2. Y cuando X es 2, Y es 0. Entonces son los dos puntos. ¿Ok? 0, 2 y 2, 0. Son los puntos que tenemos allí. ¿Ok? Entonces vemos la gráfica y en la gráfica vemos que nos pusieron el punto 0, 2 y 2, 0. O sea que cuando X es 0, Y es 2 y cuando Y es 2, perdón, cuando X es 0, Y es 2 y cuando X es 2, Y es 0. ¿Ok? Entonces, veamos cuál ecuación de las que tenemos allí hace que eso sea verdadero. Recuerden que nuestro formato, ¿verdad? A veces es más fácil cuando tenemos en Y es igual a MX más B, pero en este caso nos están poniendo las ecuaciones en diferentes formatos. Entonces, simplemente podemos insertar esas ecuaciones, perdón, estos puntos dentro de las ecuaciones. Y la ecuación que hace verdadero estos puntos viene siendo la número 4, que dice que X más Y es igual a 2. ¿Ok? Cuando yo sustituyo el valor de X, vamos a usar el primer punto, 0 más 2 igual a 2. ¿Sí? 2 es igual a 2, sí. Entonces, este sí concuerda. Vamos con el segundo, que es al revés. Y por eso también va a concordar. El segundo dice que cuando X
es 2, y es 0, y 2 más 0 son 2. 2 es igual a 2, también nos da. ¿Sí? Entonces, esos son los dos puntos, ¿verdad? Que nos van a concordar con eso. O más bien, esa es la ecuación. Esta es la ecuación que va a crear que esos dos puntos sean verdaderos. ¿Ok? Que viene siendo la 4, la opción 4. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ahora, le voy a intentar con otra ecuación. ¿Cuál era la otra ecuación que estaba allí? Tenía que x más y es la opción 1. X más y igual a menos 4. ¿Ok? Para que veamos cómo no sería esa, ¿verdad? Porque sabemos que estos dos puntos, al sumarlos, nos tiene que dar 2. Entonces, vamos a hacer esa. ¿Ok? La opción 1. En la opción 1, ¿verdad? Tenemos x más y igual a menos 4. ¿Ok? Menos 4. Entonces, cuando yo tengo 2 más 0 me da igual a 2, no a menos 4. Entonces, no es la 1. En la opción 2 me daba que era igual a menos 2. En la opción 2 me daba que era igual a menos 2. Tampoco es esa, ¿verdad? Por fuerza me tiene que dar que es igual a 2. Y la única ecuación que tenemos donde es igual a 2 es la número 4. ¿Sí? Entonces, por eso, nuestra respuesta para esta viene siendo la número 4. Porque en la 4 dice que es igual a 2. Y allí sí nos da. ¿Sí? Entonces, para la número 9, la respuesta es la 4. Que señala que x más y es igual a 2. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está. ¿Ok? Número 9 es la 4. Porque x más y es igual a 2. ¿Ok? No es menos 4, no es menos 2, no es 0. Esta es la que hace verdadera esos dos puntos. Ahora sí, listas para la última, o más bien listos para la última. Dice, ¿cuál es el valor de x si y es 1? ¿Ok? O sea, aquí nos está preguntando, ¿verdad? El valor de x. Entonces, es una solución de menos 4x más 7y igual a 15. Entonces, ¿qué hacemos allí? Nos está dando el valor de y, ¿verdad? Que es 1. Entonces, simplemente vamos a sustituir esa y con el 1 para ver qué nos va a dar de valor en x. ¿Ok? Vamos a escribir esa ecuación. Ya es la última. Y tenemos menos 4x más 7y es igual a 15. Y queremos saber el valor de x, ¿verdad? Aquí nos dice x1, ¿ok? Entonces sabemos que el valor de y es 1. Entonces, igual a 15, ¿verdad? Entonces, menos 4x más 7 es igual a 15. ¿Qué voy a hacer aquí para poder resolver para esa x? 7 menos 15. Más 4. 7 más 15. Se le quita el 7. Sí, muy bien.
Queremos restar ese 7 para dejar esa X Menos sola, sola. ¿verdad? Entonces queda que menos 4X es igual a 15 menos 7, que son 8. Y el último paso, dividir entre menos 4. Y queda que X es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál dice menos 2? La opción ¿qué? La número 2. La opción 2. Número 2 menos 2. ¿Sí? La opción 2 es la que ahí ya nos da ese valor.